Queremos empezar con nuestro estudio. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio según San Juan y queremos continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a estudiar la historia precisamente en el Evangelio según San Juan capítulo 11 de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro y como en todos los estudios que hacemos, como en todas las enseñanzas que damos, me gusta repetirlo porque es bueno que lo afirmen los que han estado viniendo y los que están nuevos. Para nosotros como LSC es un gran reto porque no solo queremos impartirle una enseñanza, queremos que usted sepa cómo la enseñanza se relaciona a usted y la puede practicar el día de hoy. Obviamente nuestra responsabilidad es darle esa enseñanza, su responsabilidad es practicarla y cada quien es responsable, pero es un reto para nosotros no solamente impartirle información teológica, sino un conocimiento bíblico y que usted sepa, esto se aplica así en mi vida y tengo el reto de llevarlo a cabo de esta manera. Y a veces es difícil porque tenemos temas teológicos, tenemos personas en la audiencia que tienen muchos años en el Evangelio, como el hermano Raúl, que tiene como 80 años en el Evangelio. Y no es cierto, hermano Raúl. Menos, como 79. O personas que han tenido cierta relación con la Biblia, pero quizá no mucha, y entonces tengo una audiencia mixta, y yo quiero obviamente que sea de bendición para todos a nivel de enseñanza. Eso es un reto, el poder ser relevante en cuanto a eso. Es por eso que siempre le pedimos su oración por nosotros, porque es un reto. Pero bueno, vamos a sumergirnos pidiéndole al Espíritu de Dios que nos hable hoy a todos, conozcamos algo y sepamos cómo aplicarlo en nuestras vidas. Quiero repetirle, la aplicación no es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. No podemos practicar por usted, usted es responsable de practicar lo que el Señor dice en su palabra. Vamos a leer entonces la historia de Lázaro. ¿Algunos de ustedes han escuchado alguna vez o leído la historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro? Levante su mano solamente para darme un preview. Muy bien, algunos de ustedes. Bien, es uno de los más grandes milagros que nos narra el Evangelio según San Juan. No es la única historia de resurrección. Jesús resucitó a otras personas, pero sí, digamos, la más documental en el tiempo que se toma Juan para narrar cómo fue. Tiene todo un contexto de cómo fue, qué ocurrió en el momento, qué ocurrió después. Así que es una de las resurrecciones más documentadas que hay en las Escrituras, este encuentro con Lázaro. Y obviamente podemos dar diferentes aproximaciones a lo que ocurrió aquí. Hace años yo di una aproximación de cómo Jesús lloró, no solamente porque amaba a Lázaro, porque ahí está en el Evangelio según San Juan, Jesús lloró, no solo porque amaba a Lázaro, sino por la incredulidad de la gente que estaba a su alrededor. Sin embargo, al estar orando en la semana, viendo cómo confeccionar todo esto, realmente el Señor me llevó a que vamos a hablar acerca de lo que es la resurrección. Es importante que usted conozca por qué en una iglesia se habla de la resurrección. Hay mil contextos de la resurrección, mil ideas, etcétera, y para mí es importante que usted conozca qué es la resurrección, cómo se aplica a su vida el día de hoy y en el futuro. Así que la aproximación es que con la historia de Lázaro, muchas de sus dudas en cuanto a la resurrección, la muerte, queden despejadas. Así que vámonos a capítulo 11 de según San Juan. Quisiera leer un poquito del contexto rápidamente. Lo voy a leer, son varios versículos. Voy a tratar de hacerlo más claro, ameno y posible para que no se me despegue de esta lectura larga. Así que dice capítulo 11, versículo 1 en adelante. Si tiene su Biblia puede hablar, si no está en las pantallas. Estaba entonces enfermo uno llamado ¿qué? Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. Así que estaba Lázaro y tenía dos hermanas, María y Marta. Ahorita les voy a hablar de ellas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella.
Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y ahora vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, me voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Este es el contexto de la historia de resurrección de Lázaro, y quiero que usted vea un poquito estos hermanos, Marta, María y Lázaro, aparecen en otras partes de las Escrituras. En el Evangelio según San Marcos se narra la famosa historia de Marta y María, en donde Marta es la afanada, haciendo quehaceres de la casa. María es la espiritual, haciendo preguntas al maestro. Bueno, esa es la misma Marta y María que está hablando aquí. Tenían un hermano llamado Lázaro. Había una relación previa de Jesús con estos hermanos. No se dice nada de los padres, no se dice los padres habían muerto, se dice de los 3 hermanos, y que Jesús los amaba a estos 3 hermanos. Así que había una relación previa. Ahora, cuando Jesús empieza a hablar de la muerte, de la resurrección, es en el versículo 11. Y quisiera leer una vez más el versículo 11 para adentrarnos completamente al tema. Y dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Esto es muy importante que lo entienda la terminología que usan. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Si fuera como algunos de ustedes lo despertaban, y hay algunos que no son morning person, ¿verdad? Que se despiertan y ay Dios, déjalo dormir. Dijeron entonces los discípulos: pues si está durmiendo, pues va a sanar. Sin embargo, en el 13 dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Es importante que empiece a ver la fraseología, porque escuche, nosotros, como les he dicho, respetamos a toda corriente de enseñanza y toda iglesia, pero es obvio que como iglesia tenemos que tener una convicción de que creemos nosotros, aunque respetamos lo que crean otros. ¿Está conmigo? Como iglesia no censuramos, no estamos señalando, no estamos diciendo estás mal, hijo del diablo, una mentira del diablo. No es nuestra cultura, pero sabemos lo que creemos. Respetamos, pero sabemos lo que creemos. Así que es importante que usted vea la terminología que usa Jesucristo, porque Jesús alegóricamente, voy a repetir, alegóricamente dice: durmió, voy a despertarle. Digo alegóricamente porque después la misma Biblia dice, les dijo claramente, está muerto. Inclusive les tuvo que decir porque vio que sus discípulos dijeron: pues si se durmió está descansando, va a estar mejor. Entonces es muy importante que usted entienda que el término durmió y despertarle fueron términos alegóricos que inclusive Jesús tuvo que aclarar y decir: está muerto. Cuando me refiero a dormir no es que está descansando y se va a poner mejor, como ustedes creen. Está muerto. Tanto lo entendieron los discípulos que después dijo: pues vámonos a morir con él. ¿Están conmigo? Así que ahí se empieza a desglosar la idea de la resurrección. Pero para que usted entienda qué es resurrección y por qué es tan importante y cómo obra la resurrección, debe de entender primero por lo menos 2 conceptos básicos. Aquí ya estamos viendo que Lázaro murió. Jesús está muerto, pero lo voy a levantar, básicamente, lo voy a levantar de los muertos, lo voy a traer a vida en ese sentido, ¿sí? Y para que usted pueda entender un poquito
más lo de la resurrección, que es el concepto Lázaro duerme, es decir, ha muerto, más voy a despertarlo, es decir, voy a volverlo a la vida, es el concepto de resurrección. Número uno, lo primero que usted tiene que entender es que usted es un ser humano y usted es un ser, ahí le va, tripartito. Tripartito quiere decir que tiene tres partes. Tenemos tres partes, somos seres tripartitos. Escuche, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Así que dile a la persona que está a tu lado: tú no solo eres cuerpo, eres espíritu y alma. Tú eres espíritu y alma. Inclusive sabemos que somos templo del Espíritu Santo, es otra lección, pero algunos estamos un poquito inflados y no somos templos, somos catedrales del Espíritu Santo. Bueno, pero mi punto es, dice a algunos: yo soy una capillita, pastor. Escuche, el punto es este: debe de entender desde el principio, para poder hablar de la resurrección, que somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo usted lo puede tocar, sus órganos pueden ser tocados, pero su alma y su espíritu no. Por ejemplo, ¿cuántos pueden no expresar amor, pero amar? Pues yo puedo amar, pero el amor se expresa, no es tangible, se siente en el alma. ¿Cuántos pueden tocar sus pensamientos? Pues no los puede tocar, pero los puede materializar con su cuerpo quizá, algunas veces. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son tangibles, están en su alma. ¿Cuántos, a diferencia de los animales, por ejemplo, cuántos podemos sentir devoción por Dios? Pues nosotros, y más, y ahorita van a ver la diferencia, si le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y Él nos ha perdonado nuestros pecados, podemos tener una comunión con Dios. Eso es devoción, ¿sí? Los animalitos no pueden tener devoción. Aunque Mickey Mouse quiere decir otra cosa, no puede orar a Dios. Eso es típico del ser humano, ¿ok? Así que el ser humano es un ser tripartito, dice 1 Tesalonicenses 5:23, entre otros, espíritu, alma y cuerpo. Porque de ahí empezamos a decir: ¿y qué pasa cuando uno muere? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? ¿Y qué pasa con el cuerpo? Porque somos tres, no solo somos cuerpo. ¿Qué pasa? Y se empieza a desglosar la enseñanza de la resurrección. Ahora, no solo eso, para que usted entienda por qué se necesita una resurrección, no solamente debe entender que somos un ser tripartito, sino tiene que entender el efecto del pecado en su ser, en su persona, en el ser humano. ¿Qué hace el pecado con nosotros que se requiere una resurrección? Bueno, lo que hace con nosotros es que el pecado nos mata. Mire lo que dice Génesis 2:15 al 17. 2:15 al 17 dice: Dios el Señor lo tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, escuchen: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente la desobediencia, ya lo hemos tratado en otros de nuestros estudios, trae una condenación de muerte. Ahora, si usted recuerda la historia bíblica en Génesis, el hombre desobedece, comen del fruto prohibido, dicho sea de paso, no dice que era una manzana, un plátano, una guayaba, no dice, es el fruto prohibido, ¿sí? Dígame alguno de ustedes si lo ha leído o conoce, si inmediatamente cayeron muertos. No. Comieron y no cayeron inmediatamente. Lo que ocurrió, escuche, lo que ocurrió es que fueron separados de Dios. Los corrieron del huerto del Edén. Ya no estaban en la presencia de Dios. Escuche. La separación entre Dios y el hombre por causa del pecado se le llama muerte espiritual. Hay una separación entre Dios y el hombre, y el espíritu del hombre queda muerto.
no nos podemos relacionar adecuadamente con Dios. Bueno, quizá Dios, como se empezó a leer la historia de los pueblos, quizá Dios se le tiene que hacer un ídolo, quizá Dios tiene ojos, quizá tiene pies, quizá es como un hombre, quizá empieza a hacer una idea de Dios porque su espíritu, la parte espiritual del hombre, el espíritu del hombre queda muerta por el pecado. Hay una separación entre Dios y el hombre, estamos muertos espiritualmente, es la primera muerte que ocurre. Ahora escuche, voy al segundo, pero el hombre no solamente es espíritu y alma, también es cuerpo. Y cuando seguimos leyendo la historia bíblica, vemos que eventualmente el hombre murió físicamente. Dios no creó al hombre ni para la enfermedad ni para la muerte física. Voy a repetir eso. Porque ahora decimos, bueno, porque si Dios es bueno, pues hay tanta muerte, y hay tanta enfermedad, y hay tanto sufrimiento. Bueno, quiero decirte que Dios no creó al hombre para que se enfermara, Dios no creó al hombre para que muriera. La situación en el cuerpo, el deterioro del cuerpo, la muerte del cuerpo, la enfermedad del cuerpo es una consecuencia del pecado, no de la voluntad perfecta divina. Por eso estamos impactados, escuche, así que nosotros quedamos con el pecado espiritualmente muertos, separados de Dios, y también condenados a la muerte física, que es la separación entre el cuerpo y el alma y del espíritu. Hay una separación, hay una muerte. Quiero aclararles tanto en línea como aquí que nunca fue el plan de Dios eso. Dios no quería eso, Dios no es el culpable de eso. Eso es consecuencia del pecado, y no solamente del pecado de Adán y Eva, que ahí empezó todo, pero también en muchas partes, en muchas áreas de nuestros propios pecados. Ahora, lo que ocurre es que hay esta muerte, hay esta separación de Dios, nuestro espíritu queda muerto sin Dios, nuestra alma, nuestro entendimiento de Dios, nuestra voluntad queda esclava al pecado. Y usted sabe que es cierto, porque a usted y a mí, en ese sentido, a veces nos es más fácil pecar que hacer lo correcto. En los que estamos con Cristo, decimos, nos queremos desclavar. Nos queremos a veces desclavar, ¿verdad, Anita? Es decir, queremos hacer lo que nosotros queremos, que sabemos que está mal. Para el que está sin Cristo, pues ni se desclava, porque nos sale muy facilito sin Cristo. Es lo que vivimos, así vivimos en pecado, y así es, pues a veces ni remordimiento nos da, simplemente vivimos en pecado. Porque estamos en esa muerte espiritual. Nuestra alma, en lugar de amar, odia. Nuestra mente, los pensamientos son malos. Y nuestro cuerpo se enferma, se deteriora hasta el punto de morir. Nada de eso lo que hizo Dios, eso es consecuencia del pecado y de la desobediencia. Ahora escuche. ¿Qué pasa cuando usted muere hoy? ¿Qué pasa cuando usted muere hoy? Y podría haber muchas respuestas. ¿Qué pasa? Eso lo tiene que entender para entender la resurrección. ¿Y qué pasa cuando uno muere hoy, pastor? Si me muero hoy, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos como personas cuando morimos? Bueno, lo primero que debes de entender, que tu cuerpo va a la tumba hasta la resurrección de los muertos. Voy a repetir esto. Tu cuerpo, a ver, tóquese la mano. Tu cuerpo va a la tumba hasta la resurrección de los muertos. Mire lo que dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo. Ahora, y lo deja ahí. Uno decía, bueno, pues se acaba todo. Génesis dice que, pues bueno, fuimos del polvo, y si nos morimos, pues ya acabó todo. Como decimos vulgarmente, de la tumba no pasas. O como es la idea de decir, no, pues a mí por lo menos lo bailado y lo vivido, nadie me lo va a quitar. Así que dale, porque cuando te mueres, se finí, se acabó, ya no vas para ninguna parte. Hasta la Biblia lo dice, del polvo fuiste. No, está hablando del cuerpo.
antes de resucitar, y ahorita va a ser porque le agrego antes de resucitar. El cuerpo fue tomado del polvo, y dicho sea de paso, científicamente nuestro cuerpo, cuando se estudia cuáles son los componentes biológicos de nuestro cuerpo, son los mismos componentes biológicos que tiene la Tierra. Los mismos, no cambian, porque de ahí fuimos creados. Así que cuando en este momento, o sea, antes de la resurrección, una persona, quien sea, parte, va al polvo, va a la tumba. Y ya alguno de ustedes podría decir, bueno, ok, esa está más fácil, pero ¿qué del espíritu y del alma? Obviamente los que tienen más tiempo ya están resolviendo, bueno, pues te vas al cielo, te vas al infierno, o algunos, quizá entre ustedes digan, pues te vas a dormir. ¿Se acuerda que Jesús dijo que entramos en el sueño? Bueno, pues te vas a dormir hasta que resucites, porque esa también es una posición. Y uno puede decir, bueno, pues depende. Si te dieron los sacramentos, entonces estás del otro lado. Si no, pues estás en el purgatorio esperando que te apliquen los sacramentos y entonces te aprueben. Estoy tratando de conectar con toda la ideología que pudiera haber y después llevarlo a lo que dice la palabra. ¿Está conmigo? Y una vez más, todo eso es respetable y son las diferentes aproximaciones. Y lo necesita entender para llegar a la resurrección. Si usted no entiende esto, nada más va, la resurrección, sí, quizá. Bueno, le voy a decir lo que ocurre. Ya vimos que el cuerpo se va a la tumba, a la tierra de donde fue tomado. Estoy hablando ahorita, antes de la resurrección. Nosotros todos, todo ser humano tiene un aliento de vida. Dios es el que da aliento de vida. Nadie puede dar vida más que Dios. Quiero repetir eso. Nadie puede dar vida más que Dios. Cuando nace uno, y quiero que entienda que nadie nace cristiano, esto está bueno para que lo aprendan ahí en línea. Nadie nace cristiano, pero todos nacemos pecadores. Apúntale esa, Manuel, para que las glosas, porque esa no la tengo aquí en el estudio. Así se lo resumo. Nadie nace cristiano, pero todos nacemos pecadores. Eso quiere decir que Dios da aliento de vida a todos universalmente. Si naces es porque tienes aliento de vida de Dios. Repita conmigo, de Dios. El diablo no puede dar vida. El humano no puede dar vida, solo Dios da aliento de vida. Así que el aliento de vida, cuando la persona parte, regresa a Dios, porque Dios lo dio y nadie más puede dar aliento de vida. ¿Está conmigo? Aquí hay una situación que se ha malentendido, porque aquellos que dicen que tú entras a un sueño mientras llega la resurrección, es decir, si tú mueres ahorita como creyente entras a un sueño mientras llega la resurrección, ellos interpretan un texto de Eclesiastés, se los voy a leer aquí. Eclesiastés, me robaron el versículo los que piensan así. Bueno, disculpe. En Eclesiastés dice, se lo buscamos, si me lo buscas Sos, por favor, para poder dar a la audiencia. En Eclesiastés dice, el cuerpo va a la tierra y el espíritu regresa a Dios que lo da. Así dice Eclesiastés. Por tanto, ellos toman el texto y dicen, el cuerpo va a la tumba, el espíritu regresa a Dios y se tiene que esperar la resurrección. Quedas como en un estado inerte, como un estado de pausa, como en el dormir. La situación es que allí, cuando dice, y el espíritu regresa a Dios, no, la traducción correcta no es espíritu, es aliento de vida. Y le voy a decir por qué viene el conflicto. El conflicto viene porque en hebreo, que fue escrito en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es rúa. Diga conmigo, rúa. Ya ve que aquí sale con griegos, hebreos, latín, español. Bien, rúa. Y rúa se puede traducir como espíritu o se puede traducir como aliento. Ahí está, gracias. Y ahí está el texto de Eclesiastés. Gracias. Eclesiastés 12:7 para los de en línea. Este texto espíritu es rúa en hebreo. En español no lo traducen espíritu, pero también podría ser traducido aliento, el aliento de vida. ¿Qué es más correcto por el contexto? Solo Dios da aliento de vida. Nadie puede tener vida si no es por el aliento de vida de Dios. Y cuando la persona parte ese aliento de vida,
regrese a Dios. Pero todavía no resolvemos qué pasa con el espíritu, con el alma de la persona. Sabemos que el cuerpo se va a la tierra, pero todavía no resolvemos qué pasa con el espíritu y el alma de la persona. Dile a la persona que está a tu lado: ¿y qué va a pasar conmigo? Depende de su relación redentiva con Cristo. Esa contestación depende de su relación redentiva de Cristo. ¿Por qué redentiva? Alguna vez leí en sitios sociales, ya ve que uno lee de todo, ¿no? ¿Cómo un Dios de amor te envía al infierno si no lo aceptas? O sea, ¿cómo? Nada más por no aceptarlo te vas al infierno. Es como decir: yo no soy de la América, pues te vas al infierno. Ahora, imagínense, ¿qué te pasa? O sea, eso está mal. ¿Cómo lo vas a creer? Así es, está mal. Porque no es el punto de: si me aceptas, te vas al cielo; si no me aceptas, te vas al infierno. Sino lo que implica aceptarlo. Ese es el problema, es ¿qué implica aceptarlo? Y le voy a decir lo que implica aceptarlo. Cuando tú aceptas a Cristo, tú te arrepientes de tus pecados, tú le pides perdón y crees que Jesús murió por tus pecados y pagó el castigo por tus pecados. Ya lo hemos visto en las otras clases, ¿se acuerda? Por tanto, si tú no lo aceptas, no te arrepientes y tú tienes tus pecados y tú te estás abriendo a la realidad que tú vas a tener que pagar por tus pecados. Si no le llevas tus pecados a Jesús, si no crees y te arrepientes, bueno, tú estás en tu pecado y tú tienes que pagar por tu pecado. ¿Alguien me está escuchando? Por tanto, si tú tienes que pagar por tu pecado, ¿dónde se paga? ¿Con dólares? ¿Se paga viviendo con tu suegra? O sea, ¿cómo? No, Jesús dijo cómo se paga por el pecado. Y dice en Mateo 5:29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no toque todo tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente es una hipérbole, se llama. No te cortes la mano, por favor. Mejor deja de pecar. Una hipérbole es una exageración. Pero díjese muy claro: porque la consecuencia de vivir en pecado, sin arrepentimiento, sin Jesús sin haber puesto tu confianza en Cristo para que Él hubiera pagado por tus pecados, es el lugar de castigo. Se nos traduce como infierno. Algunos dicen: no hay infierno, porque la traducción dicen que no es la literal de infierno. Hay un lugar de castigo. Aquí lo llama infierno. Si tú crees que no es la traducción correcta, no cambia el punto, porque es el lugar de castigo, el lugar de tormento. Lucas 12:5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Si tú mueres, si yo muero, si una persona muere sin haber creído en Jesucristo, es decir, creer que Él murió por tus pecados, habiéndote arrepentido de tus pecados y decidir seguirlo, tú estás en tus pecados, la persona está en sus pecados y tiene que pagar por sus pecados. Y eventualmente, si esa persona muere en sus pecados, esa persona va al lugar donde se paga por los pecados. Es un lugar de castigo, comúnmente llamado por infierno. Bueno, y yo a todos nuestros amigos que nos visitan por primera vez, quiero decirles: como ven, no es condenatorio, pero para mí es muy importante que ustedes conozcan lo que dice la Biblia. Y yo siempre acabo diciendo: y esto es una muestra de amor de Dios, y ahorita ustedes van a ver que esto, Dios cuánto nos ama, pero esta es la realidad. Esto es el Evangelio, esto es lo que dice la Escritura, esto es la enseñanza. Y nosotros en LC no podemos decir: mejor no hablamos de eso, porque la gente se nos va. Sí, se nos va al infierno. Claro que tenemos que hablar de eso con gracia, con misericordia y sin un espíritu de condenación, porque hay soluciones. Pero si amamos, tenemos que decirlo. ¿Está conmigo? Así que en ninguna manera le queremos sentir incómodo. Al contrario, queremos decirte: mira, pero Jesús murió por ti.
El que no merecía castigo por el pecado, sufrió el castigo por tu pecado para darte la oportunidad de arrepentimiento y vida nueva. Acéptale, no tienes que pagar tú por tus pecados. Él ya pagó por tus pecados. Alguien está conmigo en esta hora. Así que si tú mueres en tus pecados sin Cristo, lamentablemente vas a pagar tus pecados. Tu espíritu y tu alma se van a pagar por tus pecados, porque tu cuerpo va al polvo hasta antes de la resurrección, al polvo de donde fue tomado. Pastor dijo hasta antes de la resurrección, sí. Todos van a resucitar. Los que murieron en Cristo y los que no murieron en Cristo. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Ya no voy a llegar ahí en el estudio porque no me da tiempo. En otros se los digo. ¿Están conmigo en esta hora? Dile a la persona que está a tu lado, ya me asustó el pastor. No, para nada es mi deseo. Pastor, ¿y qué si muero en redención? ¿Qué si mi fe en que Jesús murió por mí y le entregué mi vida y Él ya pagó por mis pecados y yo creo eso y ahora le sigo para que Él me ayude y no pecar? ¿Qué pasa? ¿A dónde voy? ¿A dormir? No. Si un creyente en Cristo, alguien que ha sido redimido, alguien que se le ha perdonado sus pecados porque creyó en Jesucristo, se arrepintió y le dio su vida, muere el día de hoy, escuche, no va a dormir. Hoy mismo iría con Jesucristo. Voy a repetirlo. Yo he escuchado una vez más, en sitios sociales se ve de todo, gente que me ha dicho, dame un versículo donde diga que aquel que muere en Cristo se va al cielo inmediatamente. Y pues se lo doy y ya no me dice nada. Porque la mayoría de las veces es lo que se escucha en los mismos sitios sociales sin un respaldo bíblico. Es más, les voy a dar a ustedes 2 versículos por lo menos, rápidamente. Dice Mateo 5:29. Filipenses 1, 23 y 24. Filipenses 1, 23 y 24. Dice, es muy difícil, está hablando el apóstol Pablo, es muy difícil escoger entre vivir o morir. Algunas veces quisiera dejar esta vida, ¿y qué? ¿Estar dormido? ¿Estar pausado? ¿Estar inconsciente esperando la resurrección? Estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. Pero quedarme en la tierra es mucho más necesario para seguirles ayudando a ustedes. ¿Qué dice Pablo? Pues es mejor de plano morir porque voy con Cristo y es muchísimo mejor que tenerlos que aguantar a ustedes, diría Pablo. Pero por causa de ustedes y porque los amo y Dios me envió a ustedes, pues me voy a quedar aquí con ustedes. Allí no dice que se iba a pausar, que se iba a dormir, que se iba a esperar algo. Ahí dice, mira, si yo pudiera ya mejor me voy con Cristo, ahí está mejor la cosa. Pero bueno, me voy a quedar con ustedes. Un versículo último en cuanto a eso, Lucas 12:5, la mayoría de ustedes conocen esta historia, Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, no es eso. Es Lucas 23, 42 al 43, disculpa Paul, es Lucas 23, 42 al 43, dice, luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, te aseguro que en el día de la resurrección estarás conmigo en el paraíso. ¿No, verdad? ¿Qué le asegura? Hoy, ¿se acuerdan que había 2 hombres ladrones sentenciados a muerte con Jesús? Y empieza uno a señalarlo y el otro dice, no temes ni en la muerte. Y le dice Jesús, perdóname Jesús, cree en Él. Y le dice Jesús, hoy, a ver ya conmigo, hoy te veo conmigo en el paraíso, hoy. No mañana, no en el día de la resurrección, hoy estás conmigo. ¿Qué cree el SC? Cree que cuando un justo, hablando de aquel que recibe a Cristo, parte, va directamente con Jesucristo. Inmediatamente, te vas para allá. Bajo palabras de Pablo, que es muchísimo mejor. Respetamos a los que dicen que te vas a dormir, etcétera. Algunos necesitamos dormir, pero no debemos morir, sino descansar. Entendemos, lo respetamos, es más, no discuta, no llegue ahora con su estudio y hasta le tomó foto de la pantalla. Ya vengo a decirte, porque no discuta. No pierda el tiempo. Sírvales, ámeles, pero usted tiene que saber en qué cree y por qué cree en lo que cree. ¿Está conmigo?
Entonces no, como su pastor de Iglesia LSC, si usted no es parte del LSC, pero la familia LSC, no discuta, no le va a llevar a nada, va a perder tiempo, se va a enojar, se va a bajar de la cruz y va a empezar a hacer lo contrario a lo que debe de hacer. Tenga convicciones, pero no discuta, no se lleve ahí la media mañana peleándose con alguien que ni conoce en el Facebook, y menos de Biblia. No somos así aquí, no. Si alguien dice, bueno, ¿y por qué crees así? Así como decían, muéstrame un versículo, pues ahí está el versículo, ni lo voy a discutir, peleate con Pablo. Lo que ahí está más bien claro. Así que vamos aterrizando este avión. Así que la parte intangible, espíritu y alma del ser humano, si mueres ahorita, va a su destino y el cuerpo va a su destino, al polvo de la tierra. Yo concluyo con esto, escuche. La obra de Cristo es integral. ¿A qué me refiero con que la obra de Cristo es integral? Él te va a redimir en espíritu, en alma y en cuerpo. Nos redime todos. Porque uno podría decir, bueno, pero pues si ya estoy con el Señor, pues de repente ni ese cuerpo ni me gustaba de cualquier manera. Ya la hice, ¿para qué? Escucha, y ahí viene la muestra de amor de Dios. Dios te ama todo. Voy a repetir esto, Dios te ama todo. Ama en espíritu, ama tu alma y ama tu cuerpo. Dios te ama todo. Mientras tú no te aceptas muchas veces por tu cuerpo, mientras tú dices, no, mira nada más, Dios ama tu cuerpo. Tanto ama tu cuerpo que dice, lo voy a resucitar. No, Señor, pues si yo estoy contigo, ¿para qué? ¿Para qué? Porque no va a ser la catedral que traes ahorita. Cuando habla de la resurrección de los muertos, habla que Él va a resucitar tu cuerpo, va a ser un cuerpo nuevo para ti. En donde, hablo de los redimidos primero, en donde el espíritu y tu alma que están con Jesucristo se va a unir con tu nuevo cuerpo, que no va a funcionar en relación a sangre. Está tremendo. Su vida no radica en la sangre. Su vida va a radicar en el poder de Dios. No te vas a cansar, pero vas a poder comer. No vas a tener limitaciones de tiempo y espacio, pero te van a poder tocar. Va a ser un cuerpo glorificado. Porque Dios te ama todo. Todo. Y cuando Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, Él no se estaba solamente pensando, para que cuando se mueran, vengan conmigo. Él estaba pensando, y en mi tiempo voy a resucitar su cuerpo, y les voy a dar un cuerpo nuevo. Termino. Si me ayudan con el teclado, por favor. En el caso de Lázaro, fue algo tremendo. Porque si seguimos leyendo, yo le invito a que en su casa lo lean, del versículo 17 en adelante, narre el acontecimiento de lo que pasó con Lázaro. Jesús lo levantó de los muertos. Ya tenía 4 días de haber muerto. Aquí tenemos mi hermana Mari, que feliz cumpleaños, dicho sea de paso. Ella está en el contexto médico. ¿Qué le pasaría a un cuerpo 4 días después sin los refrigeradores que tenemos ahora, sin las cosas que tenemos ahora? Pues se descompone, porque al fin y al cabo del polvo somos y al polvo volvemos. No, en ese sentido no somos en cuanto al cuerpo, pues nos descomponemos. 4 días de haber fallecido, ya enterrado bajo las costumbres antiguas, y Jesús viene y lo resucita, habiendo hablado con María su hermana, diciéndole estas palabras. Versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esta es una de las mayores esperanzas que el creyente tiene. Créame, a lo largo de casi 30 años de ministerio, he tenido que estar en diferentes contextos, tanto bautizar a gente, como estar dándole
la despedida a la gente, tanto de creyentes como de no creyentes. A veces me preguntan, ¿usted haría un funeral de no creyentes? Le digo, yo los hago, pero son muy difíciles. Le voy a decir por qué son muy difíciles. Porque no hay esperanza. Porque no han escuchado lo que usted escuchó. Porque hay dos posibilidades cuando no se tiene la fe en lo que estamos hablando. Número uno, o se acabó y se acabó. Ya, dejó de existir completamente, ya dejó de existir, se acabó. No hay esperanza. O en el peor de los casos, sabemos cómo era y sabemos que no está en el cielo. Escuche, el lloro de la gente en funerales donde hay personas que no conocieron a Cristo es desgarrador. No hay otra palabra. A mí me cuesta mucho trabajo, porque tampoco puedo comprometer la verdad. Si usted me dice, ¿cómo le hace, pastor? Porque ahí mismo decía, no se preocupen, pues Dios chance le dio el chance al último. No, yo no puedo comprometer la verdad. ¿Sabe yo qué me fijo? No en el que partió, sino en la gente que está ahí para que Dios la consuele. Y es muy diferente a un funeral en donde la gente es creyente y el que partió es creyente. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay tristeza? Sí. Pero desde el lloro es diferente. He estado en los cementerios donde literalmente la gente se quiere aventar al cofre. Es dificilísimo, es muy doloroso, porque no hay esperanza. Escuche, amado hermano, la fe cristiana ofrece una de las más preciosas esperanzas que hay: la vida eterna y la resurrección de entre los muertos. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Es, aunque duele, poder saber que no es el final. No es el final no solamente del alma ni del espíritu, sino que literalmente nuestros ojos eventualmente en la resurrección van a poder ver a la persona, nos vamos a poder ver, y seguramente mucho más guapos de lo que estamos ahorita, con cuerpo glorificado. Nos vamos a poder no solamente ver y decir, ay, mira, nos vamos a poder abrazar y tocar, porque la resurrección es del cuerpo también. Y uno puede empezar a tomar esperanza y decir, yo quiero vivir con esperanza, yo no quiero morir sin esperanza. Yo quiero saber que si hoy parto voy con el Señor y aún mi cuerpo será resucitado en el día de la resurrección de los muertos. Aún recibiré un cuerpo glorificado y estaré en espíritu, alma y cuerpo en la eternidad con mi Señor, con mi familia y con mis amigos. Nos vamos a ver, Alex. No te vas a librar de mí, manito. Y quizás el Señor nos baja un poquito la lonja. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Inmediatamente la esperanza empieza a fluir en medio del dolor y decir, hay esperanza. Y yo sé que usted ha escuchado muchas veces, bueno, no fue tan malo y Dios le va a dar una oportunidad. Esta es la realidad de la oportunidad que Dios nos da. Se llama Jesucristo, que murió por nuestros pecados para que hoy podamos arrepentirnos y recibir la vida eterna y llegar a la resurrección de los muertos. Esta es la oportunidad. Así que hoy les invito a cerrar sus ojos. Si tú sabes que si hoy partes, vas a ir con el Señor porque te has arrepentido de tus pecados y has creído que Él murió por ellos en la cruz del Calvario, tú vas a ir con el Señor. La única pregunta que queda no tiene que ver con tu eternidad con Cristo, es si cuando llegas con la paz de saber que hiciste lo que Él te había encomendado. Señor, yo llego no solamente contento, pero tú sabes que luché por hacer todo lo que me encomendaste, Señor. Vengo por mi galardón. Porque va a haber galardones para los creyentes. No tienen que ver con su destino eterno. Porque, escuchen, Dios sería injusto si no recompensa a aquellos de sus hijos que sirvieron con todo su ser y dejaron padre, madre, hermanos, hijos por causa de Él y dijeron, yo voy a hacer todo para servir al Señor. Y simplemente todos están allí en mayoreo, el carnalón con el que se fletó. No.
Dios le va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Estuviste dispuesto a dejar todo? No, al que no hizo no quiere decir: y tú vete para allá, como dicen algunos, a barrer las calles de oro. Después le explico eso, por eso no existe de barrer las calles de oro, porque barrer quiere decir que hay pollution y en el cielo no hay pollution. Pero va a haber galardones, va a haber galardones. Y la pregunta que te quedaría es: ¿me van a dar galardón? ¿Qué galardón me van a dar o no me van a dar nada? Si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, si tú estás todavía bajo el castigo de tus pecados, hoy te digo: permite que la muerte de Cristo pague por tus pecados. Arrepiéntete, dale tu vida y entonces entrarás a la certeza de la vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora. Yo no sé cuál es tu situación actual. Si tú sabes que si hoy partes vas con el Señor, hazte esa pregunta: ¿y si hoy parto, seré hallado haciendo lo que Él me encomendó? Sé que Él me ama, sé el que me va a recibir con un abrazo, pero yo me sentiré en paz sabiendo que hice lo que Él me encomendó. Y si no, te invito a ponerte a cuentas con Dios y decirle: perdóname, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Ayúdame, Señor. Pero si tú no sabes a dónde irías si mueres hoy, yo te quiero dar la oportunidad de pedirle perdón al Señor y decirle: Padre, perdóname mis pecados. Yo no quiero pagar por mis pecados. Yo no quiero un lugar de condenación. Yo te pido que si tú pagaste por mis pecados en esa cruz, si tú llevaste el castigo por ellos, te pido por favor que me perdones. Y que ese castigo que recibiste tú sea efectivo para mí hoy. Dile esta oración conmigo si tú eres esa persona: Jesús, perdona mis pecados. No me lo digas a mí, yo no soy nadie, solo Jesús puede salvarte, perdonarte y darte vida eterna. Dile: Jesús, perdona mis pecados. Toma mi vida y mi corazón. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Dile: Jesús, aquí está mi vida. Y a todos los que han sido perdonados, hágase esa pregunta: si hoy me llamara hoy, yo iría contento de haber sabido que viví para Él, después de que Él murió para mí. Me iría feliz para encontrarme con mi Creador. Hazte esa pregunta y ora delante del Señor, porque en su momento y en su tiempo seremos resucitados también para vivir y reinar con Jesucristo por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias en esta hora por la esperanza en ti. Gracias por tu poder. Gracias porque nos amas íntegramente en espíritu, alma y cuerpo. Gracias porque sabemos que si hoy partimos, vamos contigo y según Pablo es muchísimo mejor. Sabemos que en su debido tiempo aún nuestro cuerpo, que quizá ya formaba parte del polvo de la tierra, será levantado, Señor. Al sonar de la trompeta, tú nos unirás una vez más y terminarás para siempre con la muerte, Padre. Recibe tú la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia,